Para platicar más acerca del acceso a la vivienda digna y asequible en Ciudad de México, le doy la bienvenida ahora a Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda de Ciudad de México. Buenas noches, Inti, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Berenice? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Capital 21. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Quisiéramos empezar por esta decisión que se dio esta semana precisamente por parte del gobierno de la ciudad de expropiar 5 predios para la construcción precisamente de vivienda popular. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, lo primero, agradeciendo el espacio, es comentarte, Berenice, que esto es una política que, en primer lugar, no es nueva, no es una decisión aislada. Desde hace varias décadas, incluso antes de la existencia de los gobiernos democráticos en la Ciudad de México, nuestra urbe tiene entre sus capacidades, el gobierno de la Ciudad de México tiene entre sus facultades la de expropiar por causales de utilidad pública, propiedades por razones que están perfectamente especificadas en la ley. Es decir, estos 5 predios que fueron expropiados esta semana, cuyo decreto expropiatorio fue publicado en la Gaceta Oficial, son parte de lo que ha sido una política que compone en efecto la política de vivienda social, pero que también es propia de lo que las ciudades deben hacer para muchísimos fines que tienen que ver con el interés público. Quisiera decirte, la capacidad de expropiar predios por alguna razón de utilidad pública, alguna causal de utilidad pública, es propia de las grandes ciudades del mundo. Más aún es propia de los estados modernos que tienen una legalidad fuerte y que tienen la facultad de que cuando es necesario, con pleno respeto a la ley, a los derechos de las personas, a la propiedad privada, se lleve a cabo una expropiación. Se expropian edificios en alto riesgo, como ha sido este caso. Los 5 son inmuebles que tienen confirmado por el Instituto de Seguridad para las Construcciones desde hace varios años, de hecho, un problema de alto riesgo estructural. Esa es la primera condición que debe cumplirse para que se expropie a favor del Instituto de Vivienda un predio. Segundo, han estado habitados por personas que tienen ahí un arraigo muy largo, es decir, hay personas que nacieron ahí, que han crecido ahí, que en su momento pagaron renta y donde detectamos que después se dio un problema común en algunos predios de los viejos barrios de la Ciudad de México, el abandono por parte de los propietarios o alguna intención que tiene que ver con permitir que el deterioro lleve a la destrucción de los inmuebles para darles otro uso. Esto entonces es parte de un compromiso muy firme de la Ciudad 1 con la seguridad de las personas, con el derecho de las personas a habitar dignamente y también en muchas ocasiones con la conservación del patrimonio cultural. La mayor parte de los inmuebles que se expropian, primero, no tienen dueño o no se ha registrado quién es el dueño. 2, están en alto riesgo estructural. 3, ahí viven personas desde hace mucho tiempo y esto está documentado en un padrón de arraigo. Hay procedimientos muy meticulosos para cada expropiación que se lleva a cabo. 4, cuando se lleva a cabo una publicación, primero se da un aviso, se hace una declaratoria sobre la utilidad pública que da oportunidad a saber si hay un propietario legal que acredite la propiedad sobre el inmueble, primero para saber qué vamos a hacer con esa propiedad, por ejemplo, que se le dé mantenimiento, pero debo decirte que en el 85% de los casos se trata de propiedades donde ya no hay dueños. Expropian predios las ciudades de Nueva York, de Londres, de toda Europa, de América Latina, desde hace muchas décadas. Esto lo digo a propósito de este enfoque que de repente se le quiere dar con un afán un tanto político y sensacionalista, donde se dice expropiar un inmueble en alto riesgo es un atentado contra la clase media, contra la propiedad privada. Así lo manejaron algunos diputados de Acción Nacional el día de ayer. Lo vimos en la televisión, en unas notas absolutamente alarmistas, pero no, eso es lo propio de además, las expropiaciones las llevan a cabo como parte de la política de regeneración urbana y de vivienda gobiernos de izquierda y de derecha. En España eso ha sido, en Francia eso también ha sido
una política desde hace muchos años. Es fundamental para poder regenerar el tejido urbano, garantizar que haya certidumbre jurídica en las propiedades, seguridad para sus habitantes. ¿Y qué pasa después en estos edificios que se expropian? Aquí ya se publicó una primera declaratoria, un primer anuncio. No apareció un propietario que acredite la propiedad. Se publica más bien varias semanas después, se da un tiempo, una segunda declaratoria, el decreto definitivo, y aún así, Berenice, si aparece alguien que acredite la propiedad, lo más común es en la mayoría de los casos cuando aparece un propietario, es que se llegue a una figura que se llama expropiación concertada, donde al final el Instituto de Vivienda acuerda un esquema de compraventa de acuerdo a los avalúos que la ley establece. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en estos edificios? Donde hay valor patrimonial, es decir, son edificios que tienen algún tipo de valor arquitectónico, que deben conservarse, se conservará en coordinación con el INVAL, con el Instituto Nacional de Bellas Artes, a veces con el INA también esto ocurre en el centro histórico. Se definirá un proyecto que conserve los valores fundamentales y se desarrollará un proyecto de vivienda digna a partir del programa de vivienda en conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y de la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad. Claro que sí, sobre todo que nos está comentando, secretario, que no es una decisión que sea improvisada, se han realizado estudios, se han realizado también todos los procesos para revisar precisamente quiénes son los propietarios, que ya nos señaló que en este caso no hay y que si hubiera, cuál sería el procedimiento para llegar a un acuerdo con ellos. Y también resaltar con nuestra audiencia que ahora estos predios, ya lo mencionó usted, van a estar destinados a un programa de vivienda de interés social y popular, que al final eso es lo que importa, pues precisamente para las personas que habitan en la ciudad, que puedan seguir residiendo en sus lugares de origen y que puedan seguir existiendo comunidades dentro de toda la capital, que en este caso estamos hablando de que los 5 predios se ubican en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Obviamente también esto va acompañado de una estrategia integral que impulsa la vivienda, el derecho a la vivienda y que precisamente está tratando de garantizarla, como lo hemos cubierto a lo largo de esta semana también en este espacio, con la entrega también de vivienda que hicieron precisamente en la zona central de la ciudad por parte del Instituto de Vivienda. Y pues nada más agradecerle, secretario, por acompañarnos esta noche y aclarar también ante la desinformación que está abundando, como ya lo señalaba, en los medios de comunicación, de qué se trata ahora esta acción que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México en beneficio de las y los capitalinos. Muchas gracias, secretario. Así es, Berenice, lo has dicho muy correctamente y estamos a la orden para seguir informando a la sociedad sobre los avances de la política de vivienda y destacar que además estas propiedades, viejas propiedades, sin dueño en la mayoría de los casos, están en viejos barrios populares de la ciudad, donde es muy importante dignificar la vivienda, garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada. Claro que sí. Muchas gracias por tomarnos la comunicación esta noche, secretario. Buenas noches. Gracias, Berenice.